Alma mía, bendice al Señor, y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides hasta dónde te ha traído el Señor. Gracias, Señor. Esta tarde, noche, venimos a escuchar de tu palabra, Señor. Precioso Espíritu Santo, penetra en cada uno de nuestras mentes, de nuestros corazones, y que sea tu palabra en mí, Señor, para que ésta transforme a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con una historia muy interesante que dice así. Un niño que viajaba en tren con su madre y su niñera vio una avispa revolotear contra el vidrio de la ventana y comenzó a pedirle a su nana que se la diera. La niñera le dijo que no y el niño se puso a llorar. Su madre, entretenida leyendo una revista, ni siquiera sabía lo que pedía su hijo. El niño seguía pidiendo, llorando, y la niñera seguía diciéndole que no. Finalmente la madre, sin despegar los ojos de su revista, le dijo a la niñera: dele a mi hijo lo que le pide. Pero señora, es que le dije que le dé lo que le pide. No pasó mucho para que el niño estuviera llorando más fuerte, aún por el dolor de la picadura de la avispa. No le dije que le diera lo que le pedía, dijo la mamá. Eso hice, señora. ¿Ok? ¿A qué le suena eso a ustedes? A un niño un poco berrinchudo, ¿verdad? Queriendo hacer y que le den lo que quieran, lo que quiere en ese momento. Y a una, ahí en este caso, pues esta es una historia de creo que mucho tiempo, porque dice que todavía es revista, ¿verdad? Y en un tren, ahora sería en el celular definitivamente, ¿verdad? Pero el punto aquí es que la mamá estaba tan distraída que ¿quién era la que estaba corrigiendo al niño? La nana. Y hoy en día, ¿quién corrige mucho a los niños? Con quien se queden en casa. Muchas veces no son ni los mismos papás, porque los papás, bueno, están trabajando para los hijos, pero muchas veces no están en casa. Y muchas veces están en casa, pero están en un solo despiste. Entonces, ¿en dónde están esos papás y en dónde están esos niños? ¿Qué podríamos decir? Berrinchudos, ¿verdad ustedes? ¿Quién conoce esos niños berrinchudos? ¿O quién se recuerda si de repente en algún momento fue un niño berrinchudo en su infancia? Yo creo que aquí, no, ¿verdad? No ha de haber ninguno. Yo creo que fui en su momento algo berrinchuda, siendo la chiquita, la nena. Parece que sí fui un poquito berrinchuda y como que me dejaron un poquito también ahí berrinchar. Pero también creo que hubo la corrección a tiempo, digo yo, ¿verdad? Pues yo espero que aquí todos estén, primero que hayan sido corregidos. Y los que tienen niños, pues que estén a tiempo de corregir a sus hijos, ¿verdad? Y los que trabajan con niños, pues también, ¿verdad? Porque no se les puede permitir los berrinches. Definitivamente. Vamos a ir a Proverbios capítulo 13, verso 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Amén. Amén. Miren qué importante. Muchas veces los papás piensan que no corregir al niño es amarlo, si es todo lo contrario. Porque esos niños se van a topar con alguien que sí los corrija de verdad. O esos niños se van a convertir en adultos en donde los va a tocar una corrección, como diría mi abuelita, hasta por debajo de la lengua. Y aquí el Señor no lo habla. Vamos a Proverbios, capítulo 23, versos 13 y 14. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amén. Miren de lo que les va a librar los papás y esa corrección. Y aquí más se refiere a un adolescente, porque los adolescentes todavía están a tiempo de ser corregidos. Y con vara, dice, yo no sé aquí si a más de alguien le pegaron alguna nalgada y no están traumados como todo el tiempo ahora, ¿verdad? Que ahora todo es trauma para los niños. Pero realmente sabemos que cuando es corregido uno, se aprende. Y como nos dice aquí en su palabra el Señor, van a librar el alma de los niños, de los adolescentes del Seol. Proverbios, capítulo 29, verso 15. Dice, el trono será firme para siempre, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Amén. ¿Cuántas veces vemos en los supermercados o en cualquier lugar en donde andemos cuando los niños gritan
gritan y hacen el gran berrinche y se tiran al suelo y todo lo que hacen, ¿verdad? ¿Avergüenzan o no avergüenzan? Aquí dice a la madre, pero realmente avergüenzan a los padres y con quien andan. Y todo mundo, así como que volteando a ver qué hacen los papás con esos niños, ¿verdad? Aquí estamos hablando de niños, estamos hablando de adolescentes, pero ¿cuántos de nosotros no nos portamos como niños berrinchudos? Pareciera que solo los niños hacen berrinches o los adolescentes, ¿verdad? Pero realmente hay muchísimos adultos que se comportan como niños berrinchudos, más de lo que nos imaginamos. Y de repente hacemos nosotros nuestro berrinche y no lo tomamos como berrinche. Ahora bien, una cosa es venir e ir con el Señor, con el Padre, y pues decirle cómo nos sentimos. Eso no es malo. Eso para nada. Al contrario, el Señor nos espera siempre y podemos ir a Él contándole cómo nos estamos sintiendo en ese momento y contándole nuestras penas, aunque Él ya las sepa. Pero otra cosa es que vayamos como unos niños caprichudos, berrinchudos, haciendo exigencias que no tenemos ni por qué hacer. Bueno, igual uno puede hacer su berrinche, que el Señor va a actuar cuando Él diga, ¿verdad? Y aunque parezca contradictorio, muchos cristianos hacen eso. Se comportan como niños berrinchudos con Dios y con las personas o con alguna situación. Hay varias razones por las que una persona se puede comportar berrinchuda. ¿Y saben qué? Le dicen no a Jesús. Y aunque no se lo digan literalmente, se lo dicen explícitamente con sus actitudes, con sus palabras, con sus emociones. ¿Y saben qué les dicen? Como un niño. ¿Y si no quiero qué? Ese es el tema del día de hoy. ¿Y si no quiero qué? ¿Se han fijado cuando los niños dicen así? ¿Y si no quiero qué? Y hasta levantan los hombros, ¿verdad? Saber de dónde lo aprenden, pero hasta levantan los hombros. ¿Y si no quiero qué? ¿Qué me vas a hacer? Pero un adolescente. ¿Y si no quiero qué? Me vas a castigar. O me vas a quitar no sé qué. Y es una de palabras y de cosas que dicen, y los niños también. Porque el niño sabe que hace su berrinche y obtiene lo que quiere. Y simplemente, como les digo, sin decir y si no quiero qué, con sus actitudes lo dicen todo. Pues así somos muchos cristianos en algún momento. Yo espero que aquí ninguno, ¿verdad? Pero algunas ideas de lo que pueden explicar por qué hacemos berrinches. ¿Por qué nos comportamos como esos niños malcriadotes, verdad? Quiero recordarles el día de hoy que cuando nosotros nos ponemos en oración, hay 3 posibles respuestas que aquí a todos conocen, pero por algo el Señor me puso a recordárselas. El Señor nos puede decir sí, no, espera. Cuando nos responde que sí, ahí estamos felices, ¿verdad? Por supuesto, ¿y quién no? Alabamos su nombre, alabamos todo el tiempo, adoramos, cantamos, somos cristianos muy espirituales, entregados. Esto sí nos dice que sí. Cuando la respuesta es no, nos comportamos como el niño del tren, ¿verdad? Quiero la abeja y quiero la abeja y quiero la abeja. Ahí está tu abeja, le dice el Señor a uno, y ahí vienen todas las picaduras. Pero el niño quería su abeja, pues ahí le dieron su abeja. ¿Cuántas picaduras tenemos nosotros cuando nos comportamos como ese niño malcriado, cuando nos dijo el Señor que no? Ok, eso es cuando no hace las cosas que nosotros queremos, ¿verdad? Otras veces, que es la última, nos va a decir, espera, pero somos impacientes y queremos todo ya. Como un niño que le pedía a su padre una manzana del árbol que tenían ahí. El papá le decía que tenía que esperar, que pronto se la iba a dar. Pero el niño estaba enojado y necio con su papá porque no le daba la manzana que el niño quería. Pero ¿saben qué? El padre sabía que la manzana estaba verde y seguramente le iba a hacer mal al niño. Así que nadie mejor que el padre sabía cuándo era el momento en que esa manzana ya iba a estar en el punto en donde se pudiera comer. Entonces en ese momento le iba a dar la manzana al niño. Así hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Él sabe que de repente esa manzana que nosotros le estamos pidiendo en ese momento no nos va a caer bien, nos va a hacer mal. O simplemente se va a ir de largo. No se va a quedar con nosotros esa bendición que nosotros estamos anhelando y pidiendo. Entonces no nos la va a dar. Nos está diciendo no nos la va a dar en el momento. Solo va a esperar el punto exacto para darnos. Así que recordemos que la próxima vez que el Señor nos diga no o espera, es por algo muy importante. Porque Dios ve más lejos de lo que nosotros podemos ver y sabe más cosas
obviamente de las que nosotros sabemos. Y sabe que para que se cumplan sus propósitos, Él nos va a dar lo que necesitamos, no lo que nosotros queremos. Pero ahora vamos a ver desde una perspectiva bíblica por qué esa actitud de cristianos berrinchudos. Porque para el Señor, pues eso no es nuevo. Y eso ya está hasta en la Biblia, para que nosotros aprendamos de eso. Y en la Biblia nos lo describe con bastante claridad. Fíjense que nos pudimos haber, o me pude haber enfocado aquí, seguir hablando sobre los niños y sobre los adolescentes, ¿verdad? Pero al final, eso era solo como parte en que es fácil detectar cuando los niños o los adolescentes son bien berrinchudos, pero como adultos pensamos que no. Y entonces, esa es la razón de no enfocarnos en los niños el día de hoy. Bueno, la primera razón que nos da la Biblia es que queremos todo para allá. Lo segundo que nos habla la Biblia es cómo actúan las personas berrinchudas. Lo tercero es las consecuencias de los berrinches de esas personas. Y la número 4 nos da ese antídoto que necesitamos para salir de los berrinches, así como este niño que necesitaba ahí justo algo que le quitara el veneno de la avispa, ¿verdad? Así el Señor nos lo da a nosotros. Vamos a la número 1. ¿Por qué a veces los cristianos, aunque ya hemos nacido de nuevo, seguimos teniendo áreas inmaduras en nuestra vida, en nuestra fe y nuestro carácter? Y aquí el Señor nos lo muestra de 3 maneras. Hay una falta de madurez espiritual, hay una falta de madurez emocional, y la última es porque no hay un ego rendido. Eso es solo del número 1, de por qué esos berrinches. Y los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos con la falta de madurez espiritual. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 3, verso 1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como que fueran niños en Cristo. Amén. Amén. Esto significa que aunque tenían el conocimiento de la palabra de Dios, del Señor, las reacciones de todas estas personas eran como esos niños berrinchudos, impacientes, celosos, enojados, como actúan los niños. Y así actúa la gente hoy en día. Muchos de los cristianos se queda uno sorprendido de ver cómo actúan. Y uno dice, bueno, y eso es conocer al Señor. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es esa falta de madurez espiritual? Fíjense que es por falta de comprensión, en primer lugar. Algunas personas creen que sus buenas obras o su carácter amable son suficientes para acercarse a Dios. Realmente no entienden que según la Biblia todos han pecado y todos necesitan de Jesús, necesitan su presencia. No es suficiente ser bueno en sus propias fuerzas, eso no es así. Eso es una falta de comprensión y por eso hay falta de madurez espiritual. Porque piensan que solo con hacer cosas, son de las personas a veces que dicen, es que yo no me meto con nadie. Es más, yo hago muchas cosas buenas, pero el conocimiento se queda por un lado. Realmente no entienden que seguir a Jesús implica una transformación profunda, no solo una etiqueta de soy bueno o una etiqueta de religión, ¿verdad? Otra de las cosas por las que hay una falta de madurez es miedo al rechazo social o familiar. Se han dado cuenta que en nuestra cultura o en la familia, ¿verdad? Aceptar plenamente a Jesús puede significar enfrentarse al rechazo de nuestra familia, de nuestros amigos. Yo creo que aquí todos hemos pasado por eso. Yo creo que no hay nadie que se salva, que nos sintamos rechazados porque uno sigue a Jesús. Y cuando uno está tratando de hacer las cosas correctas, como que se pusiera una etiqueta a uno, ¿verdad? Y eso ya no le parece a la gente, pero eso hace que uno se pueda sentir rechazado. Y entonces vuelve uno a sus andadas muchas veces, prefiriendo la aceptación de los amigos o de la familia que seguir parados en la fe con Jesús. Así que prefieren mantener una fe muy discreta, así como que muy de lejos, para que no pase nada. Porque entonces yo puedo seguir siendo incluido en todas las cosas familiares y en todas las cosas sociales, ¿verdad? Entonces,
¿ok? Pero recordemos que hasta Jesús fue rechazado. ¿Cómo no vamos a ser rechazados nosotros? Eso es lógico, ¿verdad? Otra de las razones es porque hay apego a lo material o a los placeres temporales, ¿verdad? Recuérdense que Jesús nos enseñó que seguirlo puede requerir renunciar a bienes o a estilo de vida cómodos. Para muchos eso es un precio que no están dispuestos a pagar. Si lo sacan de su zona de confort, entonces ya no quiero con Jesús. Y el deseo de mantener el control sobre su vida y sobre las demás puede llevar a retirarse del llamado al que han tenido. También puede haber una resistencia interna o muchas veces falta de fe. ¿Y cuál es esa resistencia interna? Es cuando el Espíritu Santo toca el corazón de la persona, ¿verdad? Pero la persona aún no confía lo suficiente para dar ese paso. Entonces están con unas cosas que sí, otras que no, otras que reciben del Espíritu Santo, pero como está esa resistencia, entonces obviamente sabemos que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Quién gana, verdad? La que nosotros dejemos. Pero en este caso, si ahí está esa resistencia, va a ganar la carne. O sea, el miedo al cambio o a lo desconocido puede frenar esa decisión. Bueno, ahora vamos con la inmadurez emocional. Ya vimos la espiritual, ahora vamos a ver la emocional. A veces hemos aprendido a reaccionar con queja, ¿verdad? O enojo, en vez de con paciencia, como los niños malcriados, ¿verdad? Eso se traslada a cómo tratamos a Dios y a los demás. Proverbios, capítulo 14, versos 29 y 30. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Amén. Amén. Aquí podemos ver cómo están las personas emocionalmente, ¿verdad? Cómo son sus reacciones. Cuando están, inclusive no tienen que ser en grandes momentos para ver las reacciones de las personas, ¿verdad? Cómo están con sus enojos, cómo están con sus celos, cómo están con la envidia. Cada una de esas cosas uno las puede ver y puede ver qué tan maduro emocionalmente puede ser una persona. Con poquitas cosas nos damos cuenta, ¿verdad? Pero aquí dicen que los que no se enojan fácilmente los que se enojan fácilmente demuestran gran necedad. Pero la paz en el corazón da salud al cuerpo. Cuando alguien está en paz, eso es lo que va a irradiar. Entonces sabemos que emocionalmente esa persona está bien, ¿verdad? En Éxodo 17 del 1 al 7, ese no lo vamos a leer todo, ¿verdad? Pero relata precisamente la queja del pueblo de Israel contra Moisés y Dios, por supuesto, en el desierto, acusándolos de llevar a morir. Eran unas personas que emocionalmente estaban mal. Recordemos que Dios es paciente, compasivo y está dispuesto a escuchar nuestras preocupaciones. Así que enfoquémonos en la verdad de que Dios nos ama y tiene un plan para nuestra vida, incluso en medio de ese dolor y de la dificultad. Él siempre tiene resueltas las cosas. Obviamente como humanos quisiéramos que todo estuviera resuelto, ¿verdad? Ustedes sí, es bien difícil en muchas situaciones. ¿Y saben qué? Muchas veces juzgamos, pero realmente solo poniéndose los zapatos de la otra persona pueden saber qué es lo que esa persona está viviendo. A veces hasta se les acusa de exagerados en determinada situación, cuando realmente nadie puede saber lo que se está pasando. Pero tenemos que rendirnos a Dios y esperar por eso que tiene preparado para nosotros. Y la número 3 es el ego no rendido. Un berrinche espiritual es cuando queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera y en nuestro tiempo. Por favor, vamos a Santiago, capítulo 4, verso 3. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Amén. Amén. Cuando no tenemos rendido nuestro ego, esas oraciones no pueden ser escuchadas. El Señor quiere a personas que se acerquen a Él con un corazón rendido y humillado ante Él. Porque quien no está rendido, sus oraciones son para gastar en cosas que les da deleite únicamente, por razones egoístas,
por razones que no tienen nada que ver que le vayan a dar gloria a Dios. Entonces, mucho cuidado cómo estamos con nuestro ego, porque una de las razones por las que podemos hacer esos berrinches espirituales es por eso. Porque o se hace como yo digo, o me enojo con Dios. Me enojo con Dios y me enojo con quien se ponga enfrente, porque ese ego está hasta el tope. Deberíamos de tener un tema en donde diga resucitando nuestro ego, y les voy a decir por qué. Porque pareciera que todo lo que hace alguna persona sirve solo para levantar y levantar y levantar un ego, y no se dan ni cuenta en dónde están y hasta dónde están, porque hay falta de aceptación. Entonces, mientras no rindamos nuestro yo al Señor, no pueden haber muchos avances. Y por supuesto que hay muchas cosas que no han llegado porque no es su tiempo, pero muchas veces es porque nosotros las detenemos. Eso solo Dios lo sabe y cada quien como está con el Señor. Pero sí, ¿verdad? Tengo que hacer la aclaración que no siempre va a ser por el ego, sino que a veces va a tardar un poquito porque el Señor sabe el tiempo perfecto. Ahora, la segunda parte que habíamos visto, les dije que cómo actuaban esas personas cristianas. Ya hemos visto un poquito, pero vamos a ponerlos específicos. ¿Cómo podemos identificar nosotros a esas personas berrinchudas espiritualmente? Que son malagradecidas, en pocas palabras. Son malagradecidas. Y en lugar de agradecerle a Dios, todo lo que hacen es quejarse. Otra forma que vemos es que la persona se ofende fácilmente. Por cualquier cosa se ofende. ¿Y saben qué? Se ofende muchas veces hasta más con los hermanos en la fe. Y les voy a decir por qué. Porque estos hermanos en fe a veces exhortan a las personas, por supuesto que cuando lo hacen de una forma adecuada, y como eso los confronta, entonces se ofenden. Ahí pueden ver ustedes muy bien que en lugar de recibir y decir, oh, sí, tal vez me estoy equivocando en eso, gracias por hacérmelo ver, lo que hacen es enojarse. Ahí pueden ver ustedes fácilmente cómo es una persona que vive encaprichada, enojada, haciéndole berrinche a Dios. Otra forma en que podemos ver cómo estas personas son berrinchudas es que dejan de servir a Dios, dejan de congregarse, porque algo no les gustó, simplemente. Algo no les gustó, entonces se retiran. Y saben que muchas veces ni siquiera es porque sintieron que les hicieron una mala mirada o porque les dijeron algo, sino que la mayor parte de veces es porque simplemente quieren seguir viviendo una vida en pecado. Y el hecho de tener que ir a la congregación o tener que servir a Dios, van a ser confrontados con el Espíritu Santo. Entonces mejor se retiran. No son todos los casos, pero sí la mayor parte de casos en que la gente se retira es por eso, porque quieren vivir la vida que están llevando sin ser transformados por el Espíritu Santo. Porque si dejan que el Espíritu Santo los toque y los transforme, van a tener que dejar muchas cosas por las que están cómodos. Entonces es una forma de identificar quién está en su berrinche espiritual. En algún momento podemos pasar todos por algún berrinche, pero una cosa será, o por alguna malcriadez se podría decir nosotros mismos, así de enojarnos o molestarnos, pero entrar en razón, si dejamos que el Espíritu Santo toque nuestros corazones. Y la última es que estas personas le reclaman a Dios por todo, por las pruebas o por las circunstancias que están viviendo, y se olvidan de las promesas de Dios. Ahora bien, muchas veces Dios pone pruebas, permite muchas cosas para ponernos a prueba. Pero ¿saben qué? Muchas veces se vuelven berrinchudos y le reclaman a Dios por cosas que ellos mismos provocaron, por consecuencias de lo que hicieron. Pero eso no les gusta. Precisamente hoy estaba escuchando una canción aquí en la casa que tenían, en donde decía, es probable que lo merezca, pero no lo quiero y por eso me voy. Qué lástima, pero adiós. Yo creo que más de alguien la ha oído. Y me quedé pensando, justo el tema. Qué lástima, pero me retiro, dice la canción, la que está cantando. Y te digo adiós. Y díganme si no esa es la actitud con Dios. Qué lástima, pero no. Aquí me voy. ¿Y si no quiero qué? ¿Y si no quiero cambiar esto qué? ¿Y si no quiero dejar a mis amigotes de los tragos? ¿Y si no quiero dejar de robar, por decir? Y de robar, ¿saben por qué? Porque muchas veces con cosas tan pequeñas se hacen robos que no se dan ni cuenta. Y eso es en los trabajos, por ejemplo.
Ay, si este lapicero es de aquí, hombre, me lo llevo. Cosas tan simples. Pero así responde la gente. Y así, es probable que lo merezca, pero no lo quiero y por eso me voy. Así le dice uno a Dios. Probablemente estoy pasando algo, estoy viviendo una consecuencia de algo que yo hice, pero no me importa. De todos modos, si no Dios dice que es bueno, pues, ¿y por qué no me saca de esto? Sabiendo que ellos mismos provocaron lo que están viviendo. Pero esa es la actitud. ¿Y qué? Pero no tenía yo la promesa, pues, que iba a tener no sé qué y no sé cuánto, pero no lo tengo. Así que adiós, le dicen al Señor. De allá cuando pasa algo más fuerte, entonces están buscando a Dios, en el mejor de los casos, y si no, simplemente se retiran. Así que esas son las formas en que podemos identificar cuando alguien está en un berrinche espiritual, que yo espero que ninguno esté pasando por ningún berrinche, y si no, pues es tiempo de verlo, ¿verdad? Ahora vamos con las consecuencias. Números 20:11 en adelante, solo les voy a dar el pequeño resumen. En el desierto, ante la falta de agua, el pueblo se quejó contra Moisés, el pueblo de Israel. Dios le indicó a Moisés que hablara a la roca para que diera agua. Sin embargo, frustrado por la actitud del pueblo, Moisés golpeó la roca 2 veces con su vara. Yo creo que aquí todos conocen qué fue lo que pasó con Moisés, ¿verdad? ¿El agua brotó o no brotó? El agua brotó, pero miren la consecuencia. Dios le dijo a Moisés que no entraría a la tierra prometida debido a su falta de fe y santificación. Eso fue por la actitud que tenía. Él le tenía que hablar a la roca y sin embargo la golpeó. ¿Cuál es nuestra actitud? A lo mejor estamos nosotros quitando esa promesa. Él ya no vio la tierra, él solo vio la tierra prometida. La vio de lejos por algo que hizo. Y Moisés, ¿cómo fue con Dios? Yo me quedo pensando, wow. Lo que hacemos tiene su consecuencia, querramos o no. ¿Y saben qué? Estas consecuencias afectan nuestra relación con Dios, nuestra relación con las personas y la relación con nosotros mismos. Vamos, por favor, Efesios capítulo 4, verso 30. Esto es en relación a la relación que nosotros podemos tener con Dios, que se puede perder. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. Amén. Así que, ¿qué estamos haciendo? Que estamos perdiendo intimidad con el Señor. La queja y la rebeldía de cristianos berrinchudos apagan esa comunión con el Espíritu Santo. Y dentro de nuestro berrinche podemos pensar que Dios nos está hablando, pero lo que nos está hablando es la carne, no Dios. Entonces, cuidado. Pero el Señor ahí nos va a disciplinar para corregirnos. Vamos a Hebreos capítulo 12, verso 6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Amén. Dios siempre nos va a corregir, porque si nosotros ya le dijimos que sí, Él ya nos tomó como hijos. Así que no nos molestemos cuando nos corrige, porque es para nuestro bien. Así que cuidado y mantengamos esa relación con Dios, no contristemos al Espíritu Santo. Vamos en la segunda, que rompe con las relaciones con las personas. Vamos por favor a Efesios capítulo 4, verso 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Amén. Amén. Todo esto rompe con las relaciones con las personas. Ese enojo incontrolable, esa furia que se vuelve muchas veces, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. En casa, en las iglesias, cuando la gente se vuelve chismosa, increíble, salen de los lugares, salen de la iglesia y lo que salen es criticando lo que vieron, lo que escucharon, tanto por el pastor como por las personas. Cuidado con eso. Eso rompe relaciones. Y la primera relación que va a romper ahí es con Dios, porque a Dios no le gusta el chisme, la crítica, el enojo. Cuidado con eso. Cuando pasa eso genera conflictos, porque hay un roce. Inclusive en la misma familia cuando no se está de acuerdo. O sea, realmente hay que preguntarle a Dios. Si el pastor, la pastora se equivocó, es una persona y se puede equivocar todo el tiempo. Si una persona al tratar de exhortar y ayudar se equivocó, hay que tener misericordia. Y ustedes lo pueden
comprobar bíblicamente si está en lo correcto o no. Pero muchas veces es por eso. Cuando hay confrontación no nos gusta. Así que por favor, cuidado con esos enojos, con todo, porque se rompen las relaciones con las personas. En Efesios 4, 3 y 4 nos dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Así que tenemos que hacer todo lo posible por mantenernos unidos. Como iglesia tenemos que mantenernos unidos, tenemos que ayudarnos entre nosotros, tenemos que crecer. Si vemos que hay una dificultad, ayudarnos. Tiene que haber esa comunicación porque solo somos un mismo cuerpo. Y número 3, afecta en nuestra relación personal. Y esa relación es el crecimiento personal que nosotros estamos teniendo. Si vivimos en un capricho espiritual, nos estancamos espiritualmente, obviamente. No vamos a desarrollar el fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas capítulo 5 versos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Aquí podemos ver cómo está nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Cómo estamos con nuestro amor, con nuestra paz, con nuestra paciencia. Estamos siendo mansos. Y recuérdense que ser manso es estar sometido al Espíritu Santo. Eso es ser manso. Él es el que le va a indicar a uno qué es lo que uno tiene que hacer o no. Entonces, ¿cómo está nuestro fruto? Ahí podemos ver si estamos teniendo un crecimiento espiritual. Si lo que antes no podíamos controlar, ahora ya lo controlamos, perfecto. Ahí podemos ver cómo está nuestro crecimiento. O que nos falta un poquito de este lado, o nos falta un poquito de este otro, pero en otros podemos estar ya mucho mejor, porque ya ha habido un crecimiento. Ahí podemos ver cómo estamos cada uno. Y número 4, vamos a ver los antídotos para salir de esos berrinches, ¿verdad? Así como les decía, el antídoto que se utilizaba para, no sé cuál será el antídoto para una picadura de una abeja o una avispa. Natural, me imagino que miel, tal vez, ¿verdad? Ahora, si el niño o la persona es alérgica, pues ahí sí es de hospital. Pero solo así, o no sé si es la miel o algo, ¿verdad? Pero el Señor nos manda definitivamente ese antídoto por medio de su palabra. Y la primera forma es rendir nuestra voluntad. Así como Jesús le dijo al Señor: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. En ese momento tan difícil, Jesús le pidió al Señor que pasara esa copa de él, pero que fuera su voluntad. Y así con las cosas que tanto nos duele, que tanto nos frustran y nos decepcionan, porque la verdad es de que son muchas, pero tenemos que decirle eso al Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, esto que estoy pasando no me gusta, y sabes cómo estoy, en qué desespero estoy, y si lo tengo que pasar, ayúdame y dame la fuerza para pasarlo, porque solo tú me puedes dar lo que necesito para pasar lo que estoy pasando, porque seguramente el Señor no lo va a dar, ¿verdad? Así que rindamos nuestra voluntad. Número 2, practicar la gratitud en todo momento. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18 nos dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Cuando estemos en medio de esas circunstancias que tanto nos hacen sufrir, recordemos todo lo que ha hecho por nosotros el Señor, todo lo que tenemos, porque eso siempre va a pesar más de lo que estemos viviendo, aunque es difícil. Pero cuando uno comienza a contar y agradecerle a Dios todo lo que ha hecho durante toda la vida por uno y todo lo que tenemos, todo lo que hace, realmente eso hace que baje nuestro nivel de ansiedad, y practicando esa gratitud va a cambiar la circunstancia de alguna manera. O sea, tal vez no se va a componer, no, la dificultad no va a resolverse en ese momento, pero sí logramos tener primero agradecimiento y gozo y paz, y eso nos va a levantar en fe, sabiendo que Dios nos va a sacar de la que estemos pasando. Número 3, que hemos estado hablando casi que todas las semanas: aprender obediencia a través de esas pruebas, porque ahí es donde más nos cuesta, ¿verdad? Ahí es donde más nos ponemos encaprichaditos. Hebreos 5:8 nos dice:
Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. Si nosotros aprendemos a ser obedientes en medio de ese sufrimiento, wow, lo que nos espera. Seamos perseverantes, porque nos esperan cosas buenas a través de todo lo que hemos sufrido. Y número 4, ser pacientes con los demás, como Dios es con nosotros. Dios espera que nos pase el caprichito. Él siempre nos va a estar ahí esperando. Pero nosotros tenemos que ser igual con las personas. Colosenses capítulo 3, verso 13 nos dice: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar. Así que tenemos que seguir siendo pacientes con aquellas personas, sobre todo que nos sacan la piedra, ¿verdad? Que nos hacen enojar todo el tiempo. Pero realmente nosotros somos los que vamos a decidir enojarnos o no. Nadie tiene poder sobre nosotros, más que el que nosotros les otorgamos. Por eso es de que a veces cuando si uno sabe responder con uno de los frutos, que es el control, el autocontrol, la otra persona resulta impactada. Se la dejé ir y ni me contestó. O se la dejé ir y ni le importó. Cuando pasamos eso, dice uno, qué rico. Gracias, Señor, porque me has ayudado en esta situación. Porque fácil, la verdad, que no. Eso no es. Y por eso me gusta mucho ese dicho de que me saca la piedra, ¿verdad? Porque realmente hay no una persona, sino que a veces muchas alrededor que nos sacan la piedra. En la familia, en el trabajo, los vecinitos. Pero uno decide qué va a hacer. Si enojarse y levantarse de malas o tomar otra postura. Así que cada vez que decidamos hacer un berrinchito, detengámonos, respiremos, lo que les digo siempre, respiremos al Espíritu Santo y exhalemos todo lo malo que tenemos en el momento que nos está pasando. Esa es la mejor forma de poder salir de los berrinchitos, dejando que el Espíritu Santo penetre en cada uno de nosotros, que nos traiga paz para estar tranquilos. ¿Cómo les pasa a los niños que hasta se les va? No sé cómo les dicen, yo no sé cómo les dicen, que se quedan, que no pueden ni respirar a los niños y hasta les soplan la frente. Y pobre niños, y tal vez era porque no le dieron algo que les iba a hacer mal, ¿verdad? A veces estamos así y así nos sentimos realmente. Y no quiere decir que no está pasando, sí estamos sintiendo eso. Pero cuando comencemos, recordémonos de eso, ¿verdad? Ay, no, yo tengo que estar bien, tengo que respirar, tengo que tranquilizarme, tengo que tomar el control de mí mismo y saber y declarar que el Señor está conmigo. Declarar la palabra del Señor en mí para que eso no suceda, para calmarnos y dejar que sea el Señor el que resuelva lo que nos está afectando, ¿verdad? Y recordémonos que el Señor siempre va a estar ahí, pero que Él nos ama, pero que también nos disciplina. Y reconocer en nuestro corazón que ya nosotros somos sus hijos y que estamos bajo su amparo. No olvidemos eso para que nosotros podamos tener una vida de tranquilidad a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Así que vamos a terminar con una oración al Padre, dándole gracias por esta palabra que ha traído para nosotros, para que pueda transformar nuestro interior. Padre amado, reconocemos, Señor, que muchas veces hemos reaccionado como niños inmaduros, quejándonos y exigiendo nuestros propios deseos. Perdónanos por esos berrinches espirituales que hemos hecho, Señor, y por no confiar en tus tiempos ni en tus planes. Hoy rendimos nuestra voluntad a la tuya. Renunciamos a este orgullo que no nos deja muchas veces, Señor. Renunciamos a la impaciencia y a nuestro ego. Llénanos con tu Espíritu Santo para vivir en mansedumbre, paciencia y amor. Haznos hijos maduros, que dependamos solamente de ti y que edifiquemos a los demás con nuestras palabras y acciones. Señor Jesús, que no se haga nuestra voluntad sino la tuya todos los días de nuestra vida. Amén y amén.